María Purísima. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes en esta mañana. Le doy muchas gracias al Padre Rodolfo por su apoyo y a todas las personas que hicieron posible que yo esté con ustedes. Me han invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre el poder transformador de la oración y la fe. Y para comenzar voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, para que en la palabra del Señor comencemos. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 2, y dice: Esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras se refiere a su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de santidad ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor. Hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que lo recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo ese culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca. Palabra de Dios. Pues pienso que San Pablo nos inspira para lo que vamos a hablar, y es que el poder transformador de la oración y la fe está en reconocer en nosotros quiénes somos como católicos y darnos cuenta que somos un pueblo elegido, un pueblo escogido, que no es un accidente que estemos acá y nos llamemos católicos. No somos una secta. Esto no fue inventado por hombres como todas esas sectas cristianas que se las inventaron ellos, o tanto culto que hay que es inventado por hombres. Y usted los investiga y tienen 200 años o 300 o 20 años. Nosotros fuimos fundados por Jesucristo mismo. Además, el Señor Jesús, cuando se refiere a nosotros, habla de un pueblo escogido, separado, predestinado, separado, un ejército responsable de la salvación de las almas. Eso somos nosotros. Pero lo importante es identificarnos con eso, porque nosotros aparecemos en la iglesia, muchos desde la cuna, por tradición, y de repente la religión nuestra se convierte como en algo más de todo lo que hacemos, no en todo lo que somos, como debe ser, sino que es algo más que tenemos. Entonces, casi que es como un vestido que usamos, y lo usamos a conveniencia, y se convierte solo en una religión. Entonces, cumplimos con la ley. De pronto, si somos buenos religiosos, cumplimos con la ley. Vamos a misa los días de precepto, nos confesamos de vez en cuando, y hasta damos limosna, y de pronto ayudamos a la iglesia. Pero
vivimos una doble vida, porque eso es lo que hacemos cuando estamos en la iglesia, pero afuera de la iglesia le pertenecemos solo a nuestra vida personal y al mundo, y a los afanes del mundo. Y entonces, la razón por la cual nos reunimos como nos reunimos en esta mañana es porque el Espíritu Santo quiere que entendamos que nosotros no somos solo eso, que nosotros somos enviados, apóstoles, misioneros. Somos esa luz del mundo de tinieblas donde vivimos. Somos la esperanza, las buenas nuevas, como le decía San Pablo a los romanos en esta carta que les leí. Nosotros llevamos las buenas nuevas. A pesar de que en este mundo buenas nuevas casi no hay. Ustedes saben que vivimos en un mundo lleno de guerras y de conflictos y de confusión y de afanes y de ambiciones y materialismo que esclaviza a la gente y la llena de miseria. Y las emociones buenas que tienen son el dinero o el afecto humano, pero nada trascendental, nada espiritual. Y precisamente el llamado nuestro a nuestra fe, para que podamos entender cuál es el poder transformador de la oración y de la fe, es que somos seres espirituales. Esto no se nos puede olvidar. Yo siempre le doy un ejemplo a la gente. Mire, usted trae agua a la iglesia y es una simple agua natural. Se conoce en términos espirituales como una criatura, ¿no? Inferior, el agua. Y se la trae al sacerdote para que la bendiga. Una vez que el sacerdote la bendice, ya no es agua natural. ¿Cómo le llamamos? Y es un agua sobrenatural. Tanto así que si la esparcemos y hay demonios en el aire, huyen y se queman. Esas son las inmensas propiedades con las que queda con la simple bendición del sacerdote. Porque queda llena del Espíritu Santo. Cada gota de esa agua lleva el Espíritu de Dios. Ahora, pónganse a pensar esto. Nosotros como seres humanos, cuando traen una persona a bautizar a la iglesia, viene como un simple ser natural, racional, meramente. Pero una vez que es bautizado, queda transformado en un ser sobrenatural. Si el agua, que es una criatura inferior, tiene esas propiedades y poderes con la bendición del sacerdote, se imaginan nosotros que somos las criaturas favoritas de la creación. Cuando recibimos el Espíritu Santo quedamos totalmente transformados. Solo que para que nosotros entendamos de qué se trata esa transformación, necesitamos entender qué es espíritu. ¿Qué es el Espíritu que recibimos? El Espíritu Santo del bautismo. Si ustedes leen la historia sagrada, leen por ejemplo los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, escrito por San Lucas, ustedes pueden observar dos cosas referentes al Espíritu. Primero, cuando Jesús fue crucificado, los apóstoles todos huyeron de miedo porque no querían morir. Jesús resucita y está 40 días con los apóstoles que lo ven, comen con él los prepara, pero ninguno de ellos tenía el poder, la capacidad de irse a la Judea a contar que había resucitado. A pesar de semejante milagro tan grande, pero tenían miedo que los mataran. Pero una vez que llegó Pentecostés, el Espíritu Santo, ustedes saben que ellos se transformaron. Salieron por toda la Judea a decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado. Y
aquellos a quien ellos le tenían miedo, que eran los que crucificaron al Señor, que estaban en el templo de Jerusalén, ahora eran ellos los que le tenían miedo a los apóstoles, porque no entendían esa gente de dónde sacó ese poder, de dónde sacó esa sabiduría. ¿Cómo era posible que hicieran milagros y sanaran y resucitaran muertos? Todo eso para ellos fue una pesadilla porque era demasiado poderoso. Pero dense en cuenta que esos estaban transformados ya. Tanto así que cuando iban al templo todos los días a predicar en Jerusalén, la gente ya ni les pedía que le pusieran manos a los enfermos, posesos, leprosos, paralíticos. Solo los sentaban por la calle por donde iban a pasar los apóstoles. Y con solo pasar se sanaban todos. O sea, eran seres transformados. Pero lo que queremos decir esta mañana con eso no es hablar de historia, porque todos la sabemos. Hablar de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros hoy? Pues somos los mismos que ellos. Tenemos el mismo espíritu. Nosotros también estamos transformados. A no ser de que usted esté aquí y no esté bautizado. Pero si usted está bautizado, usted está transformado. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Miren a Judas Iscariote. Él era un hombre que fue testigo de todo lo que Jesús hizo. Fuera de eso, a él lo enviaron cuando enviaron la primera vez a los 12. Lo enviaron también a él. Y él, el Espíritu Santo, a través de él, también sanó, también liberó, también hizo todos los milagros y portentos de los otros apóstoles, a pesar de ser un traidor, a pesar de ser lo que era. El ejemplo de él es que no todos entramos en conciencia de lo que recibimos y no todos somos responsables del don que Dios nos ha dado. Y por eso es tan importante distinguir entre la religión y la misión, porque tenemos una misión y la misión que tenemos nosotros es la misión de llevar el mensaje que Dios nos dio. Y ese mensaje que Dios nos dio, que son las buenas nuevas del Evangelio, es el que va a renovar los corazones de la gente con quien nos encontramos. Y no necesariamente es lo que vamos a decir. Porque miren cómo los apóstoles, con pasar, sin decir nada y sin hacer más nada que pasar, se sanaban los enfermos. O sea que muchas veces nosotros no tenemos que decir nada. Pero el hecho de estar compenetrados con la verdad, fieles a Dios, el Espíritu Santo a través de nosotros actúa. Ahí en su trabajo, ahí en su familia, ahí en la calle entre extraños, uno está afectando a los demás. Ustedes se dan cuenta cómo a veces la gente en la calle nos afecta. A veces hay una persona con unas caras de limón terribles y con unos afanes horribles y una violencia en su actitud y nos quitan la paz. Nos hacen daño porque en un momento dado usted, sin darse cuenta, quedó de mal humor, quedó mal porque lo contaminaron. Una persona que camina así por la calle le hace daño a todo el mundo. Y uno tal vez no le pone mucho cuidado a esas cosas y llega a la casa todo apesadumbrado y no se da cuenta que lo influenciaron en la calle la gente. Pero en el lado opuesto estamos nosotros como mensajeros de la luz. ¿Cuál es nuestra misión? Lo contrario, llevarle paz, esperanza, gozo a la gente con nuestra presencia. Miren, les doy un ejemplo. Hace muchos años estaba yo esperando cruzar una calle como a las 6 de la mañana en Nueva York y estaba muy triste ese día por cosas que habían sucedido. Y de pronto en esa esquina donde yo estaba paró un camión de colegio y estaba esperando que cruzara la luz y de pronto un niño que tendría 7 añitos, yo creo, algo así,
desempaña la ventana porque era en invierno y sale esta carita de esa ventana y me mira y me da una sonrisa. Inmediatamente se fue el camión. Ustedes no se pueden imaginar que esa sonrisa me alivió, me descansó, me alegró y se me quitó toda la tristeza que llevaba y todo con la sonrisa de un niño que me sonrió desde la ventana de ese camión. Y es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo se manifiesta a través de todos nosotros y nos alivia, nos libera, y no necesariamente con palabras. Muchas veces es nuestra presencia. Y precisamente eso es lo que debemos tener claro de la urgencia que hay en este mundo tan oscuro. En este mundo materialista donde la gente está naufragada en todos los afanes en que están por el materialismo. Entonces nosotros somos la gran esperanza de la iglesia, de que nos convirtamos en esas personas que somos sencillos, pequeños, humildes, amables, generosos, amorosos, compasivos, que tengamos caridad. Y en esa forma Dios está presente. Y es lo que Dios nos pide. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros seamos esas verdades teologales de fe, esperanza y caridad. Esa es la iglesia, son las columnas. Y somos llamados a hacer eso porque nosotros fuimos creados para ser luz. Luz en este mundo de tinieblas. Todos nosotros nos preocupamos por la conversión de todos los que no están con Dios, sobre todo los que están tan cerca a nosotros. Y uno siempre se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para que mi madre se convierta, o mi esposo, o mi hijo, o mi vecino, o mi hermano? Siempre la pregunta de todo el que se preocupa por los demás. Pero la respuesta la da San Pablo en palabras muy sencillas. Él dice: Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y esto quiere decir, nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar. ¿Y cómo sembramos? Nosotros sembramos viviendo la verdad. Así sembramos, porque las palabras pueden con todo. Sobre todo si usted está en su hogar y le habla mucho a los hijos de Dios, pero usted no actúa con lo que habla, sino que usted es un hipócrita, porque a los niños les dice que no mientan y después usted está mintiendo al frente de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los aleja de Dios y les escandaliza sus conciencias. Y ellos en silencio se alejan de Dios, porque no creen en su religión. Entonces, para que podamos ser un ejemplo real, tenemos que ser íntegros en la verdad. Si vamos a hablar y a exhortar a otros, más vale que nosotros estemos haciendo lo que predicamos, que caminemos lo que hablamos. Y en esa forma somos un testimonio importante y somos transformados por esa vida de oración, porque la vida nuestra, cuando nosotros la vivimos de fieles a Dios, es una vida de oración, porque nuestra vida se convierte en una oración. Porque la gente piensa que la oración es solo la recitación, la salmodia. Pero no, la oración es una vida fiel a Dios. Usted cuando está en su hogar con sus hijos, con su esposa o su esposo, y está cumpliendo con su deber de familia, su vida está orando, porque usted es un sacramento del matrimonio, y la primera iglesia más importante suya es su hogar. Mucha gente lo descuida por irse a servir a la iglesia y abandona la familia, y luego los hijos y el marido o la mujer le cogen odio a la iglesia porque están haciendo las cosas incoherentemente. Nosotros tenemos que tener las prioridades claras, a dónde pertenecemos y cómo debemos administrar eso que somos y eso que hacemos. Importante tenerlo claro. Pero
somos testigos de la esperanza de Dios. Miren ustedes este año que el Santo Padre Francisco, que Dios lo proteja porque está enfermito y en el hospital, y necesitamos orar mucho por él, ¿no? Para que el Señor tenga misericordia y se mejore pronto. Pero el Santo Padre Francisco nos dio este año jubilar, año de la esperanza. Y sabemos que este es un mundo lleno de conflictos donde de todo hay menos esperanza. Pero la esperanza de la que habla la Iglesia no es la esperanza del mundo. No es la esperanza de que se arregle la economía, de que tumben a los gobernantes malos, de que no sé cuántas y esto. No, es la esperanza en Cristo, la esperanza de la salvación. De esa es la que hablamos. Porque ¿qué importa lo que pasa en este mundo si de acá nos vamos pronto? No pertenecemos acá. Y algo muy importante que nosotros debemos tener claro, y es esto. A mucha gente se le olvida, hablo de católicos, y es lo que Poncio Pilato le dice a Jesús, y sobre todo lo que Jesús le responde cuando él le pregunta si es rey. Y Jesús dice, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si nosotros entendemos que somos de Cristo, también debemos entender que no somos de acá, que nuestro reino no es de este mundo. Y por lo tanto, este mundo no nos debe quitar el sueño. Es verdad que estamos acá y que tenemos que ser realistas y que tendremos que vivir acá hasta que el Señor nos llame. Y mientras estemos acá, tenemos que ser muy buenos administradores y hacer lo que nos corresponde con lo que el Señor nos confió. Debemos ser responsables, pero al mismo tiempo que nuestra esperanza no esté anclada en las ambiciones de este mundo temporal. Mire, usted va a un hospital a visitar los enfermos y hay unos muy graves. Y es increíble cómo uno encuentra enfermos que están ya para morirse y todavía están preocupados por pagar una cuenta, por no sé cuántas cosas, cuando ya se van a morir. Y todavía están enredados con todas las preocupaciones del mundo y no las dejan. Y esto es increíble cómo este mundo nos ata, cómo este mundo nos esclaviza y nos asusta y nos preocupa y nos llena de pesadumbre. Cuando, si nosotros entendemos la esperanza de este año jubilar, por ejemplo, entendemos que el Señor quiere que tengamos nuestra esperanza en Él, en la vida eterna, en la salvación del alma. Lo que pasa es que no es fácil entrar en esa dimensión del espíritu, porque nosotros obviamente nacimos en el mundo material y todo lo que conocemos es este mundo, y por lo tanto nos identificamos solo con este mundo. Y cuando nos hablan del otro mundo, pues eso como que no nos interesa mucho todavía, porque no es visible ni tangible, ni siquiera comprensible. Y por lo tanto, nuestros instintos, sentidos y razón humanas, que son tan básicos, no se interesan en cosas que no pueden ver, ni tocar, y ni entender. No se preocupan. Para eso necesitamos tomar un impulso muy grande y saltar a ese abismo de Dios. Y eso es lo que la fe invita. Miren ustedes, todos los años, 3 años vivieron los apóstoles con Jesús. Ustedes han leído la cantidad de milagros que hubo durante esos 3 años. Y pensar que en el momento de la verdad, cuando todos esos milagros debieron haberlos hecho a ellos héroes de la fe, ¿qué pasó? Salieron corriendo todos y abandonaron al Señor. Abandonaron a quien vieron hacer todos esos milagros. Lo abandonaron. Y eran sus mejores amigos. Entonces se dan cuenta la necesidad tan grande que hay para entender que hay que dar un salto muy grande para poder volvernos de verdad, para entrar en la verdad.
Y la verdad es espíritu. La verdad no es religión solamente. La religión es fácil. A usted le enseña el catecismo, usted aprende las tradiciones sagradas de la iglesia, hasta se vuelve un biblista, hasta se vuelve un teólogo, hasta se vuelve un científico religioso y quién sabe cuántas otras cosas. Pero eso no lo hace espiritual a usted. Miren ustedes que hay un ejemplo sobre esto con Nicodemos. Nicodemos, que estaba hablando con Jesús escondido y de noche, porque él era como era en secreto que admiraba a Jesús. Y Jesús le está explicando a él que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Y Nicodemos, un doctor de la iglesia, miembro del Sanedrín, la más alta corte de los judíos, donde estaban los más educados, los grandes teólogos. Y sin embargo, el lenguaje espiritual de Jesús le pasó por encima y no lo entendió. Cuando él le dijo que tiene que nacer de nuevo del Espíritu, ¿qué contesta el hombre? Dice: ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer de nuevo? ¿Se imaginan? No entendió nada. Nada. Y lo contestó en un lenguaje humano básico, elemental, que uno dice, un teólogo hablando así. Hasta el mismo Jesús lo reprendió. Y dice: tú, que conoces todo, la ley, los profetas, y no entiendes estas cosas. Pues es que eso es lo que sucede hoy también en la iglesia. Yo viajo por todo el mundo entre la iglesia y hablo con muchos católicos en todas partes. Y es muy triste ver cuántos católicos hay que no tienen idea de espíritu. ¿Saben religión? ¿Se conocen su religión, su doctrina? Algunos súper educados, súper formados, con muchas credenciales. Pero espíritu, como Nicodemos, nada. Ni lo entienden, no lo entienden. Y esto es muy grave porque en el mundo en que vivimos hoy, para llevar a cabo la misión para la cual nacimos, tenemos que entender que esta misión para la cual nacimos no se puede dar si nosotros no entramos en el Espíritu. Porque tenemos que tener una fe que tiene alas, una fe que es verdadera, que es trascendental, que tiene el corazón anclado en la ciudad de luz, en la Jerusalén del cielo, y los pies muy firmes en la tierra. Y eso tiene que ser así. Yo camino con pies terrenales y soy responsable de cada paso que doy, porque me toca pagar mi destierro con el sudor de mi frente y cumplir. Pero mi corazón está en Dios. Mi corazón siempre tiene la esperanza arriba. Por eso la palabra dice: busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. Y esto es claro, porque es la providencia divina que nos da luz y nos da claridad exacta y discernimiento para saber cómo caminamos por este mundo. Y sobre todo, cómo cumpliremos con la misión para la cual nacimos. Yo digo, así como comencé hablándoles, si entendemos que somos un pueblo escogido, que somos separados, un ejército responsable de la salvación de las almas, instrumentos eucarísticos de reparación, eso es lo que somos. Si entendemos que somos eso, nuestra vida se transforma. Porque ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? San Pablo nos da una imagen perfecta de lo que somos. Él dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No creo que haya una descripción más perfecta que esa de nuestra condición. Porque ¿qué puede haber más frágil que una vasija de barro? Y eso es lo que es este cuerpo. Miren que esto se desploma en cualquier momento. ¿Cuántas veces ustedes no han ido a un funeral
y ahí está aquel que les estaba hablando hace un rato y ahí ya está muerto, ¿no? Y sabemos que de ahí salió algo, salió un alma, y esa alma no se desapareció. Y entonces el llamado nuestro es a entender que a pesar de esta fragilidad de esta vasija de barro, nosotros llevamos el tesoro. Y ese tesoro es el que hablaba yo, de que después de Pentecostés actuaba a través de los apóstoles y sanaba sin que los apóstoles siquiera tocaran a nadie, solo con pasar. Y esto es lo que hacemos nosotros, si usted es fiel a Dios, porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestro deber para con este llamado de Dios? Ser fieles, que quiere decir mantener la vasija de barro limpia. Eso es nuestro deber. El resto lo hace el Espíritu Santo. Por eso se dan cuenta lo que hacía el Espíritu Santo con los apóstoles cuando caminaban entre la gente. No eran ellos, era el Espíritu en ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían la vasija limpia. Ellos todos los días partían el pan, como dice en la palabra, que es celebrar la misa, antes de salir a predicar al templo. Y después de eso salían llenos del Espíritu de Dios después de comulgar. Y tenían esa fuerza extraordinaria que también la tenemos nosotros. Pero es vital, muy vital, el entender que tenemos que ser fieles de verdad. No fieles a media. Ustedes saben que Dios detesta el tibio. Dios detesta el tibio, lo vomita de su boca, dice la palabra. Por eso debemos atrevernos a ser de verdad de Dios. Y es muy común que en la iglesia de repente la gente piense que ser de Dios es muy exagerado, muy radical. Porque las cosas de Dios son blanco o negro. Es un sí, sí o no, no, como dice la palabra. A veces la gente me dice a mí, ay, usted es muy radical. Y yo le digo, ¿saben qué? Le aprendí a Jesús. ¿Usted quiere saber cómo habla Jesús? En este mundo en que vivimos hoy, todo es un proceso. La industria más grande que hay son las terapias. Entonces todo el mundo se mete en un proceso. ¿Usted quiere dejar de fumar? Ay, vamos a entrar en un proceso. Fúmate 200 hoy nomás, ¿no? Y ya vamos bajando. Y el otro, ahí voy, fornicando un poco menos, robando un poco menos, mintiendo un poco menos. Ahí voy en el proceso y en las 200 terapias. Pero miren el Evangelio que dice, y eso es el cristianismo de la misericordia que llaman, ¿no? Un nuevo Evangelio, porque el Evangelio de Cristo que dice, miren cómo habla Jesús, Él dice, si este ojo te hace pecar, el Señor no dijo, ay, pobrecito el ojito, llévalo a terapia, que lo pongan en un proceso. ¿Qué dijo Jesús? Sácatelo. Si este brazo te hace pecar, hay que pesar de ese bracito, denle la oportunidad, llévenlo a terapia, aconseje lo que de pronto cambia. No, Él dijo, córtatelo. Entonces, ¿podríamos decir que Jesús es muy radical? Pues claro que sí. ¿Y entonces cómo vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a meter con la terapia? No, si queremos seguir a Jesús, tenemos que seguir la verdad. Y no podemos escandalizarnos de que alguien le diga a uno, está en pecado mortal. Y si se muere así, de pronto se condena, ¿no? Pues ¿cómo vamos a hablar? Tenemos que hablar la verdad. Mucha gente me viene a decir a mí después de las charlas, ay Señor, mire que yo. Y yo digo, ¿saben qué? ¿Usted está seguro que quiere escuchar la verdad? Porque parece que usted no entiende cuál es la verdad, si está viviendo de la forma que está viviendo. Pero ¿está seguro que a preguntarme a mí quiere que le responda? Porque no le va a responder la falsa misericordia. Ay, Dios te ama así.
Dios se compadece de ti. No seas tan duro con sí mismo. Sigue ahí que el Señor te entiende. Esa es la misericordia que todos aplauden. Y la gente que predica así es famosísima. Y llena estadios. Y les dan de todo lo que piden. Y escriben libros así de grandes. Y todo el mundo los compra. Porque es una falsa misericordia. Y todos gritan aleluya. De eso están hechas las sectas y los católicos que predican así. Pero ¿saben qué? Es mejor que a uno nadie lo quiera, pero que uno complazca a Dios. Eso es. Y es mejor hablar la verdad. Si alguien me viene a decir que vive en pecado mortal, yo le digo, si no cambia, se puede condenar. Tan sencillo como eso. Si usted decidió cambiar a Dios por una criatura humana y prefiere quedarse con una criatura humana que obedecerle a Dios, póngase el cinturón de seguridad, porque si se muere así, se puede hundir. Así tan sencillo, ¿no? Porque se presenta ante el tribunal del Señor y Jesús le va a decir, ¿me cambiaste por este? ¿No? Eso es lo que va a suceder. ¿Y cuántas otras cosas? La gente que vive la corrupción, de la mentira, de tantas cosas malas que hay, y están acomodados porque piensan que están justificados. Pero miren, hay algo muy claro si queremos ser reales y entrar en el Espíritu de Dios. La ley de Dios, la verdad, no se negocia. No. Es mejor vivir debajo de un puente sin nada que vivir muy acomodado y sin Dios. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tener claro, porque de un momento a otro nos vamos, nos va a llamar el Señor. Y lo único que cuenta es el tiempo que vivimos fieles a Dios. Es lo único que tiene vida. Todo día que usted vivió alejado de Dios es un día muerto en su vida. Y usted tiene que responder por cada día que Dios le dio. Entonces, ¿cuántos días muertos tendrá aquel que vivió en pecado mortal y mató el tiempo que Dios le dio, lo asesinó? Porque un día vivido en pecado mortal es un día asesinado. Y las cuentas nuestras ante Dios son absolutamente exactas. Te di tantos días. A ver, ¿caminaste en esos días en la luz? ¿O cuántos días de esos están en la oscuridad? Por eso es que nosotros tenemos algo muy hermoso. Y tenemos sacramentos. Como católicos, el Señor nos dejó la esperanza de mantener nuestra relación con Dios. Y esa relación con Dios se mantiene a través del sacramento de la confesión. Si nosotros supiéramos lo poderosa que es la confesión, pues estaríamos confesándonos con frecuencia, porque necesitamos tener conciencia de que no podemos pasar mucho tiempo separados de la amistad de Dios. Tenemos que estar constantemente renovándonos. Es muy común en la iglesia hoy, por este mundo tan banal en que vivimos, que muchos católicos se diseñan su propia religión y entonces muchos no van a confesarse porque no lo consideran necesario. Además que confesarme con otro pecador, eso no tiene sentido. Y se acomodan y sin embargo van a comulgar. Miren ustedes que aquí al norte, en Estados Unidos, muchas veces en iglesias donde yo voy, en domingo hay 500 personas en misa en la iglesia y las 500 pasan a comulgar. Y mira uno lo de las confesiones, solo el sábado media hora y no va nadie a confesarse, pero todos comulgan. Entonces, y cuando usted les habla durito, todos se ofenden. Ahí mismo se van, empiezan a salir furiosos cuando se les dice no puede comulgar sin prepararse, no puede comulgar en pecado, porque el mismo San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, o sea, la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así lo dice San Pablo.
no es un chiste, es verdad, es un sacrilegio recibir la Eucaristía sin prepararnos. Pero hay un catolicismo hoy que se protestantizó. Entonces parece que la Eucaristía fuera un símbolo como para los evangélicos y por eso la reciben así, porque ya se desapareció. Es más, un sacerdote de San José, California, hace ya 20 años, me invitó a acompañarlo a hacer unas estadísticas en misas de domingo y nos recorrimos 3 iglesias y entrevistamos mucha gente que salía de la misa el domingo para preguntarles si creían que Jesús estaba vivo en la Eucaristía. Ustedes no creen que el 60% de esa gente no creía. Pensaban que era un símbolo. Y el otro 40% era bien débil, muy débil. Algunos le contestaban así como a medias, ¿no? Yo creo que sí. Pues eso nos han dicho. Eso no es suficiente. Eso nos han dicho, ¿no? Si se trata de yo creer y de yo sentirlo y de yo vivirlo, no de que me dijeron, eso no es lo que es, ¿no? Es como, a mí me dijeron que le fuera fiel a mi mujer, ahí voy, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué susto! No es así. Las cosas de Dios tienen que ser reales para que uno sea real. Porque si vivimos ese tipo de mediocridades, ¡qué espanto! No vamos a lograr hacer lo que Dios nos está pidiendo. Miren ustedes que viven aquí en la frontera. El amor, la atracción, la seducción tan grande que viene de ahí, del norte. Yo viví 25 años ahí. Mis nietos nacieron ahí, mis hijos viven ahí en California. Y yo les digo algo, si algo aprendí yo aquí al norte, es de que no es necesariamente la casa de Dios. Esa es la cuna verdadera, inmensa del materialismo. Total. Hay gente muy buena allá y muy santa porque el Señor siempre mantiene su remanente. Y yo viajo entre ellos cuando voy. Pero la masa de gente en ese país son la masa de la pornografía, la masa de todas las depravaciones de generaciones, la masa que está esclava del materialismo total. Y por lo tanto el espíritu que hay, miren ustedes cómo sale por ahí un loquito y mata 20 por ahí en un mercado, mata 20 en una escuela, 50 acá, y eso es todos los días. Ya ni lo publican. ¿Y ustedes creen que eso es normal? O sea, estas cosas son una sociedad totalmente desequilibrada, completamente desquiciada, además yéndose así, mire, así. Y no estoy exagerando, pero ¿saben por qué son esas cosas? Por el materialismo, por eso. Porque el materialismo ha llegado a unos niveles tan horribles que se están subiendo demonios a actuar entre nosotros que nunca antes habían actuado, de lo bajo que hemos caído. Ustedes se dan cuenta que empezó, mire, hace 20 años estaba en Ohio, por ahí en un pueblito pequeño, en una iglesia, y al final le dije a la gente, miren, prepárense, porque ustedes están aterrados hoy, porque hay matrimonios entre homosexuales, entre hombre y hombre y mujer. Pero prepárense, porque ya vienen matrimonios con animales. Pues cuando salí de la iglesia, el padre me dijo, nunca volverás a mi iglesia. ¿Y cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a escandalizar a mi gente? Yo me fui. Como un mes después estaba en Miami saliendo de una iglesia de noche y me timbra mi teléfono, no reconozco el número, pero contesto y era el padre. Yo ni me acordaba de él. Y me dijo, Marino, sí, mire, soy el padre tal, y no sé qué. Yo no me acordaba. Y me dijo, ¿usted se acuerda que yo lo eché de mi iglesia y le dije que no volviera? Porque usted habló de los animales y no sé cuántas. Y dijo, llamo a pedirle perdón, porque estaba viendo televisión y acabo de ver una noticia que un hombre en Frankfurt se casó con su gato.
¿no? Y miren, hoy ustedes saben eso. Hay matrimonios entre seres humanos y animales. Hay matrimonios entre seres humanos y árboles. Hay gente que se casa con una laguna. Hay gente que se casa consigo mismo. ¿Ustedes han visto esas fotos de gente con un vestido de boda casándose consigo mismo? ¿Sí? O sea, ahora se casan 3 y se casan 4 y forman un hogar 4 y adoptan hijos y se los dan. ¿Ustedes se pueden imaginar hasta dónde hemos llegado? Y esto es un ejemplo del mundo en que vivimos, y no porque yo quiera traer noticias de terror, porque mire que lo que le dije al cura y a esa parroquia en Ohio no era un mensaje de terror, era la verdad. Ya venía, yo lo había visto, el Señor me lo había mostrado. Y les puedo decir esto, se va a volver mucho peor, porque ustedes saben que este mundo no se está mejorando, se está degenerando más. Y no hay límite lo que el demonio hace. ¿Sabe quién hace todas esas cosas que estoy narrando? El diablo. ¿Quién más? El diablo. Entonces él no tiene límites, porque entre más descendemos hacia el abismo, más espantoso el infierno. Entonces, cuando la humanidad comienza a descender así, pues comienza a traer ese infierno de esos niveles de pecado. Y por eso hay tanta cosa rara, y tanto demente, tanta gente enferma. Y esto es tan solo el principio de la gran tribulación, es lo que es. Pero nosotros nacimos preparados para vivir en el mundo en que Dios nos creó. Dios todo lo hace perfecto. Así que no tenemos que tener miedo, pero lo que debemos tener es vigilancia. Nada por temer, todo por vigilar. ¿Y cómo vigilamos? Siendo fieles a Dios. Si usted es fiel a Dios, usted estará preparado para enfrentarse a todo lo que viene. Y tendrá la sabiduría, tendrá la valentía y tendrá paz en su corazón. Porque nada lo va a asustar. Porque no nos vamos a asustar. Porque estamos de paso, esta no es nuestra casa. Y el mundo siempre ha sido malo. Miren ustedes, usted lee cartas de San Pablo de hace más de 2000 años, donde está diciendo, este mundo perverso y degenerado. Hace 2000 y pico de años. Entonces, ¿acaso el mundo hoy es diferente? Es igual. Entonces, el mundo siempre ha sido malo. Porque el mundo no es el planeta, no es la Tierra. El mundo es un espíritu. Y el espíritu del mundo, ¿quién es? El diablo. Por eso Jesús decía, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Eso es. Entonces, teniendo eso claro, nosotros vivimos como pueblo de Dios llenos de esperanza, llenos de fe y también llenos de alegría de saber que pertenecemos a Dios y que nos espera su reino. Pero entre tanto, más vale que cumplamos con lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es ser testigos de verdad, porque es lo que nos corresponde. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 11. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando
al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. He sabido cómo ustedes viven en Cristo. Viven en Cristo Jesús la fe y el amor para con todos los santos, quiero decir, para con los hermanos, por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes y le pido a Dios que les dé la bendición y la gracia de ser muy valientes para que se atrevan a ser espirituales y se atrevan a hacer luz en este mundo de tinieblas, en este mundo materialista, para ustedes que son responsables de toda la gente que Dios les coloca en su camino, su familia, sus vecinos, su parroquia, todo a lo que ustedes pertenecen. Y ustedes necesitan ser valientes para que hagan lo que tienen que hacer y no tener miedo de decir la verdad tal como nos la dio Jesús y no caer en las terapias. Amén.